jugador se desploma, se cae. Muy diferente a la conclusión. La conclusión es que alguien lo golpea en la cabeza. Eso. Si el jugador, si el jugador lo golpea en la cabeza, yo le hago el manejo o de conmoción cerebral. Pero si por el contrario él se cae y pierde el conocimiento, yo entro a atenderlo, lo llamo por el nombre, él abre los ojos y se para y responde como si nada le hubiera sucedido, eso ya es un síncope. Pero eso no quiere decir que no tenga nada. La mayoría de las veces los síncopes tienen un origen neurogénico cardiovascular. Ese jugador, profe, amerita un seguimiento y un estudio de los que les recomendé ayer, que lo vea un médico, hacerle un electrocardiograma y hacerle, según el resultado del electrocardiograma, del electrocardiograma, otros exámenes, como ecocardiografía o otras cosas. Antes decían que era que el azúcar se la había bajado, realmente no. Realmente es muy difícil que alguien como tal, la hipoglicemia le tumbe el suelo y le haga muy mal. Generalmente la hipoglicemia, o sea, la baja de azúcar, se manifiesta eso, por dolor de cabeza, por sudor frío, por temblor, por sensación de no hallarse. A ese muchacho se le da un bocadillo, un pedacito de banano, una bebida azucarada, responde. Al del 5 como tal, sí le recomiendo que lo estudie, que llevarlo a consulta. No es de urgencia, no es una urgencia como tal, pero sí hay que hacerlo, hay que incentivarlo. Y básicamente la segunda pregunta, el hidratante por excelencia es el agua, siempre por excelencia. El agua reemplaza básicamente la mayoría de los líquidos que tenemos por el partido. Por alguna razón, por el comercio, por costumbre, nosotros acostumbramos más las bebidas hidratantes, el Gatorade, el Squash, el Powerade, cualquiera de esas cosas. Pero si no tengo dinero, el agua como tal es buena. ¿En qué climas les recomiendo yo que tomen Gatorade? Cuando el clima sea muy extremo, cuando sea un clima como el de Barranquilla, donde ahí sí es necesario reemplazar el cloro, el sodio, el potasio, ahí sí es necesario de alguna manera tomar una bebida hidratante de estas. Pero si no tengo nada a la mano, el agua es excelente, el agua no necesita ningún. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Jesús Candanosa. Muy buenas tardes, mi estimado doctor. Muchas gracias por sus sapiencias, sus conocimientos y la academización que nos acaba de entregar usted en estos temas médicos. Profe, yo cuando dirigí fútbol profesional de la B con mi preparador físico, siempre terminada la competencia, hacíamos un proceso de ingesta de ensalada de fruta con miel de abeja y con leche condensada, y ahí le llamábamos en ese entonces que era el proceso del relleno hepático del deportista. Entonces ese es un comentario así ligero, pero las preguntas en sí que le quiero formular, mi estimado doctor, es ¿a qué se debe la presencia a temprana edad en estos procesos formativos infanto-juveniles de la famosa pubalgia? ¿Y a qué se debe también el problema en esas mismas edades, en infanto-juvenil, de la hipertrofia o inflamación del tendón rotuliano a nivel de la cabeza del peroné? Entonces creo, doctor, que necesitaría tener ese conocimiento, porque se me han presentado casos patéticos de esa forma, y me gustaría, por su profesionalismo y su experiencia y su capacidad, tener el atenuante y tener la enseñanza o el aprendizaje de saber cómo puedo actuar y cómo puedo promediar este tipo de lesión. Ok, profesor, sí señor, le agradezco su comentario, muy valioso. Mira, la de 10 pues viene de 10 ml y la de 20 viene de 5, o sea, es la misma cantidad de líquido. Sí, así es. Siempre cuando yo juegue, reponer el glucógeno hepático. Eso es lo que usted me estaba diciendo, y así es. Esa es una muy buena manera. Poder dar algo de carga de azúcar. Lo que usted pregunta sobre la pubalgia es frecuente. Lo que es que tenemos que tratar de que no llegue hasta allá.
¿Cuáles son las causas básicas de una pubalgia? Primero, una asimetría. Una asimetría es que yo tener una pierna más larga que la otra. Recuerden que les dije que esos muchachos hay que evaluarlos por un médico, porque la asimetría como tal le pueden necesitar corrección con una plantilla o con un alza. La asimetría hace que la pelvis suba y baje, y eso es una causa. Dos, muy frecuente que el muchacho comience a tener lesiones de aductor, los aductores, por diversas razones. Una causa muy frecuente es un sobreesfuerzo, fue a buscar la pelota, no llegó y se estiró, pero también recuerden que estamos trabajando con jugadores que empiezan su vida sexual activa. Entonces un sobreesfuerzo como tal también les puede crear ese tipo de patologías del aductor. Si yo no detecto este tipo de situaciones y les doy largas, el problema se vuelve más grande, se vuelve mayor, comienza a generar más dolor, comienza a generar más hipotensión funcional y es donde termina la pubalgia. O sea, realmente la pubalgia muchas veces no es culpa de nosotros mismos, porque nosotros perpetuamos, porque no le decimos al jugador, cuídese cuando tenga relaciones sexuales, vayan del médico para que le corrija esa simetría. O si usted está lesionado, yo le doy el tiempo, pero vuelva aquí cuando está. Y una cuarta causa que me faltaba mencionar, que también es frecuente, recuerden que estos muchachos, muchos de ellos son vanidosos, hacen ejercicio por verse bien, y el sobreesfuerzo de abdominales, también tiene mucho que ver con la pubalgia. El tercer comentario, profe, sobre la tendinopatía de las rodillas. Es muy frecuente ver en muchachos de 12, 13 hasta 14 años una enfermedad que se llama osgood-Schlatter, que básicamente es una tracción que el tendón patelar le hace a la inserción de la tibia. ¿Por qué se produce esto? Porque recuerden que yo les decía ayer, crece más el hueso que el músculo, pero en determinados momentos el tendón comienza a tener más fuerza que el hueso, y eso hace que se traccione, que genere dolor, que genere molestia en esa zona. ¿Cuál es el tratamiento, profe? Lo sacan del equipo, le ponen hielo, le hacen un salto de fortalecimiento bajo. No hay necesidad de hacerle mucha cosa, no hay necesidad de hacerle mucha consulta, ni siquiera una radiografía. Denle el reposo, la tranquilidad al niño, la tranquilidad al adolescente. Tranquilo, recupérese, cuando esté bien, vuelva a que es más de tranquilo, porque es una patología de crecimiento. Omar, en aras del tiempo, 2 intervenciones más, por favor. Muchas gracias, mi estimado doctor. Con mucho gusto, profe. Claro que sí. Vamos con las siguientes 2 preguntas. La primera ya la va a realizar Alfonso David. Muchas gracias, profe. Doctor, muy buenas tardes. Médico, ayer usted hablaba del tema de la saturación de oxígeno. Tengo una inquietud desde la parte de la salud. Cuando tenemos estos deportistas que nos marcan la saturación entre 80 a 87, estando en una intensidad alta de trabajo anaeróbico y teniendo pues el resultado oxidativo, esos valores podríamos manejarlos de una manera más bien dentro de los rangos normal. Esa sería una pregunta, profe. Y la otra, médico, es desde la parte de trabajo de la fuerza, cuando tenemos estos deportistas Genuaro, yo por precaución muchas veces trato de que estos deportistas se trabajen casi con su autocarga, ¿no? Y no trabajando con IRMs demasiado altos, ya que pues, evito que de pronto haya una lesión o yo sea uno de los partícipes y coayudantes para que este deportista se me lesione. Entonces no sé si estaría bien esa clase de cunclilla que yo trabajo, pues lo hago de una medida progresiva, desde el principio de la progresividad, para que le sirva el tema de la fuerza y evitar la lesión con este tipo de deportistas, doctor. Una vez más, muchas gracias. Y tenía la duda ahí de la frecuencia cardíaca. Tenía la duda de la frecuencia cardíaca que usted una vez me atendió allá en su consultorio nacional,
y pues ya usted lo aclaró sobre el tema de que a veces uno tiene la formulita de frecuencia cardíaca máxima sobre 220 menos edad, ¿no? Pero pues usted ya acaba de aclarar que cualquiera de las formulitas que uno se adapte, pues con esa uno se va llevando la planificación. Muchas gracias, doctor. Sí, señor, con muchísimo gusto, profe. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que no lo más nuevo es lo mejor, ni lo más viejo es lo mejor. O sea, yo tengo que hacer un equilibrio entre el balance, ¿cierto? Porque yo les digo, el fútbol es cambiante. Así como cambian muchas cosas, el fútbol también cambia, y los jugadores. La pregunta sobre el trabajo de fuerza en autocargas. Sí, profe, es una muy buena manera de iniciar el muchacho, de progresarlo también. ¿Por qué razón? Porque es que cuando yo tengo un valgo forzado, estoy sobreestresando la rodilla y le puede dar problemas a nivel del ligamento cruzado anterior. Una de las tácticas que yo puedo emplear es grabarlo y mostrarlo. Mire cómo está cayendo usted. Yo lo puedo poner en un cajón y que él salte, grabarlo en cámara lenta. Mire que cuando usted salta, cae y la rodilla se va muy para adentro. Eso le puede dar problemas. Entonces vamos a trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Como usted propone, me parece una buena idea. Y también recuerdo lo que les decía ahora. Trabajar en un buen fortalecimiento del glúteo medio es fundamental y una banda iliotibial estirada. A medida que ustedes retroalimentan al jugador, grabándolo, mostrándole fotos, mostrándole videos, va a comenzar a entrenarse, va a comenzar a mejorar y eso le puede ayudar a corregir el tema del valgo. El apunte que usted me decía de la frecuencia cardíaca, la que ustedes sepan es la mejor, la que ustedes sepan es la mejor. Lo que sí es importante es no revuelta. Y sobre la primera, pues me queda un poquito de duda en la intervención. Sí, realmente estamos hablando de saturación arterial de oxígeno, porque eso se mide con el aparato, el famoso aparatito que están recomendando. Sí, con el pulsómetro, señor. Ah, no, pero entonces es de frecuencia cardíaca o pulsómetro. Porque, profe, mire, si es pulso oxímetro como tal, considero que ese valor está muy bajo. Valores por debajo de 90, sí, correcto, de saturación arterial de oxígeno, quiere decir que no está funcionando bien. Los pulsioxímetros son equipos muy buenos, nosotros los usamos, pero ¿cuál es la limitación? Que cuando yo estoy haciendo ejercicio, si yo estoy corriendo, estoy trotando, estoy haciendo una prueba de esfuerzo, por fisiología la sangre se me recoge toda y empieza a ir más a la parte central, al corazón y a los pulmones, y deja de llegarle a los dedos y deja de llegarle a los pies. Entonces la medición de saturación arterial de oxígeno como tal durante el ejercicio pierde un poquito de validez, pero siempre les quiero decir que no debe ser menos de 90. Cuando hay una medición por debajo de 90 hay algo normal, pero la mayoría de las veces tengan la seguridad que es por el método, es porque pierde validez en la medición. Entonces, yo pienso que todavía no hemos hay seguridad, ¿no? Eso es medicina deportiva, que nos falta una medición en tiempo real, sencilla, económica, de cuantificar cuánto oxígeno está llegando a aquí. Nos falta un poquito de doctor, qué pena, en ese tema de la fuerza y lo que usted explicaba para todos nosotros, evitando ese tipo de trabajo como lo estoy haciendo progresivamente, evito también el pinzamiento a nivel centrocancérico de cadera. Sí, señor, eso le puede ayudar mucho a evitar ciertos problemas que también sufren los jugadores. Qué bueno que lo mencionó el profe. Uno de ellos es el pinzamiento femoroacetabular, que básicamente es que la cadera pierde función. La cadera puede perder función por muchas cosas. Muchas de ellas es por el nacimiento. La cadera nace pequeñita, pueda funcionar entre el fémur. Pero también tiene que ver con algunos tipos de trabajo que yo puedo implementar. Para ese tipo de personas, sí es buenísimo el estiramiento. Para ese tipo de fortalecimiento, como usted lo propone, es una buena idea. Y el estiramiento como tal de todos esos músculos periprocantéricos también es fundamental. Ok, profe, vamos con el tema. Y lo va a realizar Darío Nieva. Doctor, buenas tardes. Son dos cositas. Una, que usted habló de los estiramientos, que ahondara un poquito cuándo son buenos y cuándo no se deben aplicar los
los estiramientos. Es algo muy interesante porque hay mucha controversia sobre este tema. Y la segunda es qué consecuencias tiene el microfútbol para los niños, porque pues muchos entrenadores de fútbol le prohíben el microfútbol. Bueno, uno por la parte técnica, que se vuelven jugadores cortos, y otro porque tienen consecuencias en las rodillas o tobillos. A ver, ¿qué cierto es esto? Bueno, profe, sí. Sobre los estiramientos, sí, acepto que hay mucha controversia. Yo diría que es que nosotros tenemos el problema es que nos volvemos demasiado extremos, que decimos es que el estiramiento no sirve, o que el estiramiento sí sirve. No, es llegar a un punto medio donde es saber que para todo hay un momento. Ya les dije, les demostré con estos los estiramientos como tal no sirven para prevenir la lesión, no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque cuando yo empecé a estudiar, a todo el que le dolía la espalda decía, fortalézcale los paraespinales y estírenle los isquiotibiales. Y yo, por ejemplo, comenzaba a ver que había una cantidad de gente que los isquiotibiales eran flexibles completamente. Veía bailarinas con dolores de espalda y esas muchachas completamente flexibles. Entonces yo decía, pero ¿qué más le voy a estirar? Entonces, o sea, el ser muy flexible tampoco es una garantía que no me va a lesionar. En cambio, sí puedo usar el estiramiento como parte de la relajación, como parte de la vuelta a la calma, como parte del alistamiento para el próximo entrenamiento. Para ese tipo de situaciones sí me pueden servir mucho. Antes también usábamos los estiramientos para el calentamiento y habíamos visto que las personas que estiraban demasiado se podían lesionar más porque el músculo estaba frío, no tenía una adecuada contracción, no tenía buenas propiedades viscoelásticas. Ahora preferimos en el calentamiento hacer mucha movilidad articular, preparación del movimiento, liberación de la fascia, con roller, con un poquito de pequeños elementos y dejar el estiramiento para el final. Hoy le digo básicamente como maniobra de los procesos de recuperación. La parte del microfútbol hace parte de lo mismo, profe. No es una gente que diga que sirve, otra gente que diga que no sirve. Es un punto intermedio. Yo he tenido poquitos jugadores que vengan del microfútbol, pero yo sí he visto que son muy hábiles, son muy rápidos, que son personas que toman unas decisiones asombrosamente rápidas. Entonces, yo me atrevería a decir que como tal, en esta época que ya estamos tratando, pues ya hay una especialización muy dirigida hacia el fútbol, pero en épocas más tempranas, estamos hablando de 11, 12, 13 años, porque es un muchacho que está estudiando en el colegio no va a encontrar una cancha de fútbol como tal reglamentaria que puedan jugar 11 contra 11 en el descanso, porque en el descanso está todo el colegio jugando, y si es más fácil que puedan acceder a una cancha pequeña, pueden hacer su deporte, pueden generar habilidades, que haya más lesiones o no, eso es muy relativo y eso va de acuerdo al tipo de superficie, al zapato que lo emplean y ese tipo de cosas. Pero yo le diría, profe, que realmente en edades tempranas como tal, no he leído nada ni veo la manera de contraindicarlo. Como sí lo que les decía ahora, lo del cabeceo. Lo del cabeceo cada vez se emplea más con estudios validados, diciendo que hay que tratar de evitarlo, que hay que posponerlo para una edad mayor. Y ya en 18 años yo sí les digo es esto, hermanito, usted se ve como jugador profesional, entonces ya se tiene que limitar a hacer su fútbol, su entrenamiento con nosotros. Si usted comienza a piratear en el barrio, allá se puede lesionar más. Y su lesión puede ser del deporte como tal, o puede ser simplemente de un golpe, o de un espacio reducido, o de algo mal diseñado. Es más, hacia eso la recomendación, es la especialización que ya el deportista debe tener, su concentración hacia el fútbol profesional. Muy bien, médico, muchas gracias. De verdad, muy enriquecedoras siempre las charlas, las conferencias con usted. Ofrecemos disculpas a todas las personas que levantaron la mano. Por cuestiones de tiempo, pues no se pueden atender todas las inquietudes. Sin embargo, el doctor siempre ha sido muy generoso y nos ha compartido un material que ahí se los dejamos en la plataforma y en el aula virtual, para que lo consulten, lo profundicen, vayan y busquen un libro sobre algún concepto, bueno, se metan al internet y ahí podemos profundizar elementos.
Doctor Nelson, en nombre de la Universidad de Antioquia, la Federación Colombiana de Fútbol y la CONMEBOL, le agradecemos infinitamente por estos aprendizajes, este compartir que tiene con nosotros, muy generoso de su parte. Yo los invito a todos a que, bueno, antes de que terminemos con el doctor Nelson, una vez, son las 4:10, una vez despidamos al doctor Nelson, tomamos 5 minutos para que vayan, terminen de ponerse la corbata, entren al baño si lo quieren hacer, de pronto un tintico, pero muy cortico. Y a las 4:15 iniciamos el acto de clausura de este curso de regularización. Entonces, Omar, por favor, abrimos los micrófonos a todos. Al doctor Nelson le queremos agradecer infinitamente, brindándole un muy fuerte aplauso. Por favor, señor. Aldo, que está el teléfono del doctor. Muchas gracias, Nelson. Señor, 5 minutos.